Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de presentar el nuevo proyecto del profesor y escritor Nacho Golfe, que nos trae una novela gráfica o cómic sobre la historia del soldado japonés Hiro Onoda, un soldado del ejército imperial japonés que siguió luchando durante 30 años creyendo que la Segunda Guerra Mundial no había acabado. Bienvenido, Nacho. Encantado de estar aquí acompañándote en este viaje. Vamos a ver a qué tierras llegamos. Exactamente. Como he dicho, Nacho Golfe es profesor y escritor y lleva ya a sus espaldas un buen puñado de libros. La gran mayoría de ellos son libros dedicados a un público joven, lo que demuestra su pasión por la enseñanza. Además, uno de sus trabajos es un cómic titulado Von Braun, la cara oculta de la luna, cuya historia va en torno a Werner von Braun, que era un ingeniero de la Alemania nazi, que tras la guerra tuvo un papel muy importante en el desarrollo del programa espacial estadounidense. Y ahora nos traes este crowdfunding, que es el libro o cómic titulado Onoda, Último Soldado Imperial. Así que, Nacho, si te parece, nos explicas en qué consiste este crowdfunding y los diferentes escalones a los que podemos optar con nuestras aportaciones. Muy bien. A ver, en un principio cuando trabajé con Von Braun, ¿no? La cara oculta de la luna, lo publiqué por editorial tradicional, que se dice, Vale, con vale, vale. Yermo Ediciones en este caso, que es una editorial muy importante de cómic europeo aquí en España. Sí que es verdad que ahora vamos a probar un nuevo método que es a través del crowdfunding, pero seguimos contando con el apoyo de Yermo Editorial. Es decir, después esto se iba a publicar en librerías igualmente. El mero hecho es que debido a el pequeño, ¿no?, margen que hay de lo que es el mercado del cómic en España, pues hemos buscado esta fórmula para que nos pueda ser más rentable realizar trabajos de este tipo, ya que son mucho tiempo para conseguir la documentación, preparar el guión e ilustrar el cómic. Así que, es decir, sacamos el crowdfunding una ventaja, y así vamos explicando las posibles recompensas, porque cualquiera persona que compre el cómic le va a resultar un poquito más barato que en librerías. Y, no obstante, a nosotros nos va a salir más rentable. Claro. O sea, que empezamos. Entonces, la primera recompensa es comprarte el cómic, que es si entráis en la página Berkami, buscáis Onoda, veréis que la campaña está empezada, hemos empezado bastante bien, estamos contentos, y ahora falta el último empujón, así que te doy las gracias por utilizar tu canal para darnos difusión. Y a partir de aquí tendremos el Soldado Raso, que se llama, que es el cómic, ¿vale? Son unos 20 euros. Sí que es verdad que ahora mismo ya tenéis marcapáginas, postales, todo esto va de regalo y los gastos de envío. Claro, eso ha sido porque se han conseguido los objetivos, ¿no? Y al conseguirse objetivos, porque he visto que el objetivo que habías planteado en un principio lo has superado. Entonces, ahora digamos que se van consiguiendo otros objetivos y la suerte que van a tener los que adquieran el cómic o los diferentes escalones es que se van añadiendo productos, ¿no? Eso es, o sea, ya lo que son los regalos, ya hay bastantes que son, pues tenemos postales que son de regalo, marcapáginas, ahora estamos ya camino a conseguir 8 páginas de documentación extra que ya lleva, porque yo como profe no puedo evitar poner ahí en mis cómics de historia, pues claro, documentación. Eso sí, con una maquetación muy cuidada para que llame mucho la atención y no resulten enciclopédicos, que digo yo, no, aburridos. A partir de aquí tendríamos un escalón más, que si quieres hacer unas prints especiales que solo tendrán los que participen en la recompensa de Teniente Onoda. Además de las prints, un sketch hecho por el ilustrador en tu cómic para ti y a lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, pues es como pues un plus más aquí y aparte, pues se supone que estás colaborando un poquito más con nosotros. Luego hemos hecho una cosita que nos costó encontrar, pero hemos podido hacer posible, que es la edición imperial. Es decir, tendrás el cómic, tendrás los regalos, tendrás el sketch hecho a mano
por Daniel Tomás, que es el ilustrador. Pero además tendrás una copia extra del cómic en blanco y negro. Cuando veáis las páginas de Daniel, verás que el blanco y negro es una pasada, o sea, trabaja muy bien las tintas, pero lo hemos hecho con una edición artesanal cosida a mano, que se conoce como la encuadernación japonesa. Entonces, ya que existe este tipo de encuadernación que se utiliza para hacer regalos y demás, pues lo hemos hecho como plus para que lo puedas conseguir también. Entonces tendrías la edición en color, que es la tradicional, que va a salir en librerías, y la edición encuadernación japonesa, que no va a salir en librerías. Aquí solo se puede conseguir a través del crowdfunding. Y luego ya, pues el escalón ya superior es, si te mola el arte de Daniel, pues es conseguir páginas originales que elegirás y son exclusivas para ti, para que te las quedes en tu casa, te las enmarques y las plantes en el salón. Qué bueno. Pues nada, en la descripción del audio dejaré el enlace al crowdfunding para que los oyentes pues echen un vistazo y todo el que se anime pues pueda participar en este crowdfunding y pueda acceder a tanto al cómic como al resto de escalones con más regalos. Sí, me gustaría añadir que el crowdfunding, como nosotros ya sabíamos que esto va a salir en librerías, es decir, el cómic está totalmente terminado. Es decir, ahora mismo nos encontramos en fase ya de terminar de maquetar los extras, pulir 4 cositas y cuando termine crowdfunding, pues ya será preparar lo que es el pedido de imprenta. Como pilla la Navidad de por medio, pues lo que haremos es tranquilamente en febrero intentar que llegue a vuestras casas. Es decir, que no es un proyecto que depende, bueno, y si dependiera, como ya lo hemos superado, es decir, está conseguido, pero que sepáis que sí, que inmediatamente en febrero estaría el cómic en vuestras casas. Perfecto. Pues nada, Nacho, el cómic trata de la vida de este personaje, de Hiro Onoda. Y bueno, vamos a tratar su historia, vamos a abrir boca a los oyentes para que luego pues se animen a adquirir el cómic. ¿Qué conocemos de Hiro Onoda antes de ser soldado japonés, soldado del Imperio japonés? ¿Conocemos algo? ¿Aparece, digamos, en las fuentes ya siendo soldado? ¿Cómo está este asunto? A ver, yo sí que me he documentado sobre lo que es el inicio de la vida de Hiro Onoda, por lo menos lo que está documentado, pero en el cómic empezamos directamente ya en la acción, es decir, en la aventura. Sí, o sea, directamente en el momento en que Estados Unidos está invadiendo Lubang, que es una isla de Filipinas, donde Hiro Onoda había acudido a cumplir una misión. Si quieres podemos contarlo un poquito para introducir lo que es el personaje, pero que sepamos que el cómic empieza aquí. Perfecto. A ver, Hiro Onoda se crió en una familia de agricultores, o sea, es decir, era muy, muy humilde y llegó pues en su juventud, se fue a China a trabajar el campo. Sí que es verdad que en 1940 aproximadamente, cuando Japón empieza a meterse lo que es la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos, inmediatamente se alistó en el ejército imperial y en este caso, no sé si fue por casualidad o qué, fue seleccionado para estudiar en una escuela de inteligencia especial que se diferenciaba y había muy pocas de este estilo en lo que es la base del ejército japonés. Todos conocemos que los soldados de infantería japoneses pues luchaban hasta el final, pero no tenían miedo a dar la vida por el emperador. Para ellos era como la máxima consecución del deber, ¿no? Sí, en este caso... incluso nadie había visto al emperador. O sea, solo los más cercanos de la corte habían visto al emperador, pero nadie, ningún japonés de a pie, por así decirlo, sabía qué figura, qué apariencia tenía el emperador. Era como un dios. Por eso, al comentar tú que daban la vida por el emperador, es que es así. O sea, y sobre todo el aspecto del honor japonés, o sea, ellos preferían morir combatiendo que ser una deshonra, o sea que...
Pues así es. Lo que pasa es que en este caso Hiro Noda, al ser entrenado en esta escuela especial, que era una escuela de inteligencia conocida como el Comando Futamata, que era de la escuela de Nakano, en este caso. Y tuvo la suerte o no, depende de cómo podamos entenderlo, de estar a las órdenes del mayor Taniguchi, que le instruyó casi en todo lo contrario. O sea, es decir, tú no vas a tener gloria, no busques la gloria como el resto, sino que tú debes de luchar hasta el final, pero sin rendirte. Tu misión es, para que lo entendamos, era como crear una guerra de guerrillas en la cual él tenía que entorpecer lo máximo posible el avance del ejército rival, ¿no? Y en este caso, pues sí que estuvo preparado en lo que es la supervivencia, en lo que es prepararse y esconderse en el lugar que fuera. En este caso, cuando fue enviado a Lubán, rápidamente se preparó un campamento secreto en lo alto de las montañas para poder huir, en vez de dar la vida. Lo contrario es huir, esconderte, reorganizarte y molestar, para que lo entendamos. O sea, esta era la misión, ¿no?, de Hiro Noda. Entonces, cuando lo que empieza el cómic, empezamos directamente aquí. Es decir, vale, Hiro Noda ha llegado a la isla. Además, curiosamente, Estados Unidos atacó la isla 2 meses después de la llegada de Hiro Noda, que además tuvo el problema de que cuando llegó con órdenes, al tener superiores en la isla, que no estaban de acuerdo con estas órdenes, o sea, que continuaban con las órdenes tradicionales de hay que hacer frente al enemigo y en caso de no poder con él, nos inmolamos, o sea, lo damos todo por el emperador. Pues desestimaron sus órdenes y cuando empieza lo que es la batalla, vamos a ver aquí en una de las escenas esta confrontación de órdenes y de cómo afrontar la batalla, ¿no? Entonces se sabe que Hiro Noda, después de defenderse hasta lo que pudo, pues lo que hizo es, como lo habían ordenado y enseñado, esconderse en la isla con un montón de armamento. Ahora veremos que pudo aguantar ahí muchos años y no se le acabó la munición. Y solo quedaron a sus órdenes 3 soldados, es decir, se quedó con él y 3 más. Y a sus órdenes, en este caso es Akatsu, Shimada y Kozuka, ¿no? Que poco a poco cada uno va con su carácter. Si quieres, vamos desenvolviendo el caramelo de la aventura, sin hacer muchísimo spoiler, pero sí que creo que es muy interesante. O sea, pensemos que en estas islas, Estados Unidos está muy poco tiempo, porque al final es una isla pequeña, ha sido conquistada, ha sido arrasada, continuamos hacia adelante. Entonces Onoda se encuentra con la situación de que Estados Unidos ya no está en la isla, pero él no sabe si van a volver. Claro. Porque, claro, nadie le puede informar, no hay radio. No. Entonces lo que hace es cumplir con sus órdenes. Se reorganiza, preparan y empieza a desenvolver lo que es su guerra de guerrillas. Atacar a puertos, quemar lo que son los suministros, es decir, campos de arroz, granjas, pescadores. Entonces, poco a poco, con este enfrentamiento, aunque a él le llegan claramente los avisos de que la guerra ha terminado, él siempre cree que es una estratagema para que él le ponga las armas y se rinda. Entonces, siempre negaba esta situación. Sí. Déjame, Nacho, puntualizar una cosa. Para poner un poco en contexto a los oyentes, la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene un enfrentamiento previo contra China en la guerra sino-japonesa en 1937, pero luego cuando ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor, inicia una expansión que es una auténtica pasada por todo el sudeste asiático, por todas las islas del Pacífico. Y en este caso, Onoda está, digamos, defendiendo una isla filipina que había sido previamente invadida por los japoneses, pero recordemos que Filipinas es que tiene, creo que si no recuerdo mal, tiene 16.000 islas, o sea, es que es una auténtica pasada. Por eso cuando has comentado de que
de que no sabían cuándo iban a atacar, es que había tantas islas que lo mismo atacaban una isla, luego atacaban otra y es que era, ahora, vamos, una auténtica locura. Y bueno, y recordar que en esa expansión los japoneses, a pesar de la imagen que podemos tener idílica de los japoneses, como cultura ahora, muy respetuosa, pacífica, entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses cometieron auténticas matanzas y a los chinos los trataban como los nazis trataron a los judíos, pues incluso te diría que peor. Sí, O sí, sea así se que utiliza el símil bastantes veces, sí, sí. sí, que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, y si vemos algún documental de la Segunda Guerra Mundial en el que salen imágenes reales de cómo atacaban los japoneses, cómo se defendían o incluso cuando convencían a los ciudadanos japoneses qué tenían que hacer si venían los estadounidenses o si venía el enemigo, se nos pone la piel de gallina porque podemos ver en ciertos documentales eh, mujeres con sus niños en brazos lanzándose por acantilados para ser, o sea, para evitar que los estadounidenses las capturasen, que a los civiles no les iban a hacer nada, pero estaban tan convencidos, eran tan acérrimos que llegaban a ese extremo. O sea, que nos pongamos un poco en la mentalidad del japonés, por eso la actitud de Hiro Onoda, ¿no? Esa encabezonería de aguantar. Sí, sí, de hecho, claro, hasta aquí puede ser resultar que está cumpliendo una misión y que puede ser algo normal, ¿no? Resistir en una isla, una guerra de guerrilla, pero claro, cuando empiezan a pasar años es cuando esta Hiro Onoda llega a ser tan famoso, ¿no? Por toda esta aureola, ¿no? De leyenda que es el haber estado, según él, haciendo la Segunda Guerra Mundial durante 30 años, o sea, durante casi 30 años después. Entonces, sí que es verdad que estos 3 soldados que quedan a sus órdenes empiezan a crear campamentos. Pensamos que un campamento en mitad de una selva está hecho pues, directamente unas cabañas, sobre todo hojas y tierra y cabaña. O sea, y ya está, no hay cañas. Y se mudaban de lugar, cambiaban de posición cada 2-3 días, haciendo turnos de vigilancia extrema. Prácticamente al principio no tenían comida hasta que fueron explorando diferentes rincones y con tanto movimiento sabían dónde conseguir estos alimentos. Por eso empezaron a tener enfrentamientos con pescadores, con campesinos, porque no se limitaban a coger el arroz, sino que era, cojo el arroz, el que me puedo llevar y el que no lo quemo. ¿Qué pasó? Que al tiempo estos campesinos, claro, están al tanto de que aquí en la isla ha quedado alguien ahí dentro y vamos a defendernos. Por lo tanto, empezaron a haber estos enfrentamientos ya armados. Es decir, ya los campesinos y los pescadores no se limitaban a pescar o a recolectar arroz, sino que llevaban sus propios, o bien policías del pueblo, o ayudantes del ejército, o ellos mismos. De ahí que hubieran diferentes escarceos que poco a poco, ¿no? Fueron haciendo mella. Con esto, a los años, estamos hablando ya de a los años, fue cuando el primer soldado, a sus órdenes de Hiro Onoda, pues decidió rendirse. Era el más joven, tal vez no lo tuviera todo tan claro, y como le habían avisado mediante panfletos, que aquí es que vamos viendo que Onoda a cabezón no le ganaba a nadie, cuando ya le llegaron panfletos de que la guerra había terminado. La guerra ha terminado, soldados, bajen de las montañas. Hay diferentes frases porque es que no llegaron solo estos panfletos una vez, sino fueron varias. Y Hiro Onoda hacía caso omiso, decía que, de hecho, le habían instruido así, a que desconfiara de todo tipo de estratagemas, que Estados Unidos estaba la última, tal, y que podían hacerles rendirse utilizando trucos. Y entonces convencía a sus soldados y no se rendía. Una cosa, Nacho, perdona que te interrumpa. Claro, los pobladores de allí, has dicho campesinos, pescadores, se sentían atacados porque iba y robaba comida para sobrevivir.
¿ellos sabían que era un soldado japonés que había quedado aislado o pensaban que era un simple ladrón que decía, bueno, hay un ladrón aquí en la isla que no para de robarnos, como si fuera un bandolero y se está buscando la vida, pero nos está amargando? Pues es curioso porque, claro, al principio, con los enfrentamientos cara a cara, rapidísimamente pensar que él solo tenía su uniforme de soldado japonés, entonces rápidamente lo identificaron. O sea, es un comando de japoneses, ¿no? Pero con el paso de los años, pensar que al estar él 29 años, hubo gente, campesinos que habían nacido, que siendo bebés, ya existía el rumor de que ahí dentro quedaba alguien Claro. que era posiblemente un soldado japonés, porque claro, conforme avanzaban los años, Hiro Noda mejoró sus sistemas de camuflaje, se conocía la isla mejor que nadie de allí y sobre todo la selva. Por lo tanto, ya empezaron a haber campesinos que no lo habían visto. Y esto hizo que Hiro Noda se convirtiera de un soldado japonés a una leyenda de un espíritu maligno. O sea, hasta este punto Claro. llegamos a encontrarnos con que creemos que el espíritu de un soldado japonés es el que está haciendo todo esto. O sea, esta leyenda le vino hasta cierto punto bien, porque con este temor, sabéis que aquella cultura, la religión está muy presente y el tema de los espíritus se lo cogen muy a pecho. Por lo tanto, hacía que diferentes zonas de la isla quedaban como zonas malditas en las cuales intentaban no entrar, dejando también un poquito más tranquilo a Hiro Noda. Pero esto es verdad que ocurre ya con el paso de los años, ¿no? Pero es curioso, sí, sí. Está documentado y registrado y, de hecho, en los extras pongo algún artículo sobre esto porque creo que era interesante. Qué curioso. Y bueno, no sé, sigue contándonos. Se queda aislado. Os has dicho que quedó con 3 soldados. Entonces, claro, has explicado que el más joven al final se rindió, digamos que se iría a la costa y diría, pues mira, que soy un soldado japonés, me entrego. No sé si, digamos, lo aceptarían las autoridades de Filipinas en ese momento. Sí, sí, totalmente. O sea, estuvo andando durante meses en solitario porque se lo pensaba. Es decir, una vez él decidió rendirse, a mitad camino se conoce que se arrepintió. Entonces, dudaba de, me entrego y me matarán, pero no puedo volver. De todas maneras, incluso creo que si intentara volver, a lo mejor ya no encontraría, ¿no?, a Hiro, porque cambiaba tanto de campamento que era difícil de seguir. En este caso, cuando se rindió, fue aceptado totalmente y él mismo dio la situación, y esto lo que hizo Hiro Noda, había reforzado todo este miedo que tenía a ser descubierto, sabiendo que, claro, uno de sus compañeros que sabía dónde acampaban posiblemente se hubiera rendido. Por lo tanto, lo que hizo es cambiar de campamentos, cambiar más veces de sitio y reforzar la vigilancia. O sea, durante unos años todavía fue más difícil encontrar Hiro Noda a causa de la rendición de Akatsu, en este caso. Luego el compañero Shimada, que en este caso es el siguiente jugador que entra en el terreno, en este caso, también en el cómic vamos viendo como en un principio es herido en un combate directo y durante bastante tiempo Onoda lo tiene que cuidar, cargar con él y consigue salvarle la pierna en este caso. Y bueno, Shimada se rehace. No obstante, en otro enfrentamiento armado, sí que Shimada pues, cayó víctima de un disparo y sí que falleció en este caso. Pero bueno, ya habían pasado bastante años. Con lo que ahora, y esto sí que se queda en el cómic, y sí que intento jugar bien el papel de que Kozuka, que fue el que quedó, ¿vale?, se quedó ya muchísimos años, o sea, ya hasta prácticamente 2 años antes de la rendición de Hiro Noda, ¡Ostras! fue su compañero. Entonces aquí sí que, pues él seguía siendo teniente, porque claro, rápidamente él subió de rango, Hiro Noda,
y su compañero Gozuka, que había empezado siendo un soldado raso, pues ya él le llamaba a su segundo, lógicamente no había otro. Y nada, pues sí que en las entrevistas que Onoda hace a posterior, pues lo nombra de un amigo del alma, estaba dispuesto a dar la vida por él, bueno, que sí que la amistad que se tejió entre los dos pues fue muy fuerte. Claro, al final son años con solo una persona Claro. viviendo una experiencia pues muy fuerte y única, ¿no? No, ahora me pregunto, Nacho, si en lugar de haber quedado Onoda con esos 3 soldados, de haber quedado él solo, ¿qué hubiera pasado? Porque a lo mejor al estar solo, la propia soledad puede hacer que, bueno, que te vuelvas loco o que la moral decaiga y diga, pues mira, pues me voy a entregar, porque claro, es que no es lo mismo que estar ahí con 3 compañeros que se apoyan mutuamente, que a la hora de, pues eso, de construir una cabaña, un refugio, de defenderse, ¿no? En el momento que ellos se sentían atacados, pues no es lo mismo, claro. Pues la verdad es que sin duda, si él hubiera estado solo, hubiera sido mucho más fácil de localizar, porque cambiar de campamento con tanta rapidez Claro. hubiera sido difícil. Conseguir alimentos, pues a lo mejor al principio que puedes pillar descuidado a los campesinos y demás, sí, pero luego necesitabas apoyo, porque lo que hacían los campesinos es el ganado, lo guardaban. Luego no hemos hablado de esto, pero hay que pensar que en toda la zona de Filipinas, lo que son la época de lluvias, es una época tremenda. Estamos hablando Sí. de la mitad del año con una lluvia torrencial que hace muy difícil pues, la supervivencia. Sí, De bueno. hecho, Y era difícil que fueran a buscarlo, eso sí que es verdad, porque claro, pues total, un año más te esperas a que salga el sol, ¿no? Y ya iremos a buscarlo después. Pero sí que es verdad que tenía que cambiar de campamento igualmente por el hecho de la humedad claro. y del moho, las infecciones y demás. Porque, claro, quedarte 3 días allí mojado, pues hacía que vamos a cambiar y buscar cuevas y más. Entonces, las lluvias también llegaban a haber tifones de 250 kilómetros por hora que arrasaron esas islas en aquella época. Claro, una época de 30 años da Pasa de todo. para tormentas interesantes. Y bueno, pues una cosa más en contra, ¿no?, de la supervivencia de Onoda. Pensamos que Shimada aguantó, por ejemplo, hasta el año 54. O sea, a partir de aquí solo quedan 2, Kozuka y Onoda, que Onoda se va a rendir en el 74. Madre Es mía. decir, estamos hablando de que con Kozuka se quedan 20 años más, que se hizo muy rápido, pero si te paras a pensar, estar solo en una isla o con tu compañero durante tantos años. Es verdad que entraron varias veces en comunicación, ¿no?, con algún campesino y demás, pero que no aceptaba Nada. la rendición de ninguna manera. Llegaron incluso a mandarle, sobrevolando la isla con aviones, panfletos firmados por el mismo general del ejército, y aún así siempre encontraban el fallo para poder decir, es falso, es falso. Sí. Cuentan anécdotas que en una de estas expediciones que sobrevolaron la isla para lanzar panfletos, le lanzaron hasta fotografías de sus familiares. Ostras, qué Claro, para decirle, mira, que aquí están postales, te están escribiendo tu hermano, tu padre y demás. Y aún así, claro, una de estas fotografías estaban los familiares de Kozuka, y qué casualidad que, claro, la casa que había detrás no era la de Kozuka. Claro, lo que no sabía Kozuka es que su casa había sido arrasada por una de las bombas atómicas. Claro, era imposible que la casa de detrás fuera su casa. Y con esto, claro, pero la mente de Onoda, pues no puede ser que si son tus padres y quieren que les reconozcas, tendrían que estar en la puerta de tu casa. Y esa no es su casa. Y bueno, con esto ya tenía suficiente para dar por falsas, ¿no?, las cartas y las postales. O sea que llegaron a ir hasta familiares a la propia isla con
con megáfonos para llamarle y decirle en persona que la guerra había terminado. Y aún así Onoda, pues, no se rindió ni por una ni por otras. Claro, iba a añadir dos cosas. Una, cuando has comentado el tema de la humedad, los tifones, bueno, los efectos, los fenómenos climatológicos y las enfermedades. Cuando has comentado las enfermedades, claro, es que en aquella época, o sea, en aquella zona, las enfermedades tropicales son devastadoras. O sea, cuando hice con Esaú Rodríguez un programa sobre el tema de la exención en el ejército, gente que pagaba a familias de clase baja para que sus hijos hicieran la mili por los suyos de clase pudiente. Luego había, claro, si te mandaban a Filipinas o te mandaban a Cuba, cuando todavía pertenecían a España, había un dicho que era como que si te mandaban a Cuba o Filipinas era como amortajado, o sea, que te morías sí o sí porque no me acuerdo cómo era, Saúl lo dijo muy bien, pero vamos, que era así como que soldado entallado a los pocos meses amortajado o algo así, no sé, no sé decirlo, estoy diciendo una barbaridad, pero era algo así, porque te mandaban a Cuba o Filipinas y era fácil de que cogieras una enfermedad tropical y fallecieses. Y luego, cuando has estado hablando de los familiares, claro, yo estoy pensando, acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿los familiares tenían datos de que estaban desplegados Onoda y sus compañeros en esa isla? O cómo tienen noticia de que han ido a parar a esa isla, porque claro, durante la Segunda Guerra Mundial la cantidad de soldados que fallecen en las diferentes batallas, habría algún recuento, pero en pequeñas islas, pequeños destacamentos, pues puede ser que esa isla fuera arrasada por los Estados Unidos y no se supiera ni qué soldado murió allí. ¿Cómo dan con Onoda y con sus compañeros en esa isla? ¿Cómo tienen conocimiento los familiares de que, bueno, están vivos y están ahí? Pues mira, como bien has explicado antes, no solo Filipinas, sino otras islas, bueno, en aquella zona estamos hablando de que había destacamentos japoneses en miles de islas, ¿no? Sí. Por lo tanto, Onoda no fue un caso único. O sea, vale. Fueron muchísimos los soldados que se quedaron resguarnecidos en el interior de diferentes selvas. Por lo tanto, una vez se termina la Segunda Guerra Mundial, en todas aquellas islas que de alguna manera u otra se sospechara que habían soldados japoneses escondidos o habían dado señales de vida, lo que hicieron al principio es sobrevolarlas y lanzar panfletos. Es decir, no lanzaron panfletos solo en el caso de Onoda. Por eso al principio los panfletos eran un poco más generales. La guerra ha terminado, ríndanse, bajen depongan las armas, o sea, y claro, fueron pasando los años, muchos se rindieron, otros, la gran mayoría, terminaron suicidándose, como bien manda las normas del ejército japonés. Y la leyenda de Onoda sí que, entre otros, fue una de las más famosas porque fueron muchísimos años y le habían visto, o sea, le habían visto varias veces. Entonces, y al final, cuando pasan muchos años, sabéis que Japón se moderniza rapidísimamente. De hecho, la posguerra en Japón al principio, por supuesto, fue devastadora, pero claro, 10 años después, Japón ya empiezan a recoger datos de qué soldados pueden haber aquí. Por tanto, ya por eso empiezan a haber ya panfletos dedicados a estos familiares, ¿no? Fue simplemente, claro, tantos años da para mejorar el sistema de búsqueda, ¿no? Claro. Simplemente por eso. De hecho, ya aprovecho y luego aquí una cosa interesante que pongo en el cómic, porque claro, nosotros titulamos Onoda, último soldado imperial. El que conoce datos de esto, claro, yo me puse a estudiar y cuando me llamó la atención la historia de Onoda, luego a mitad documentación me doy cuenta de que no fue el último. Anda, jolines, ya me ha fastidiado el título del cómic. Vale, entonces en los extras sí que pongo una lista de aquellos soldados japoneses que fueron sobre todo más famosos por diferentes cosas. Y en este caso Onoda fue el penúltimo. Fue el penúltimo. O sea, aún hubo uno
que 6 meses después se entregó. Lo que pasa es que primero Onoda fue famosísimo porque sí que se pensaba que era el último. Y el pueblo de Japón lo acogió a lo grande, o sea, con todos los honores, porque habiendo pasado 30 años, Japón en esta modernización, la juventud está perdiendo los valores Sí. que los mayores creían como buenos y como tradicionales. Por tanto, Onoda representaba esta figura de luchar hasta el final, respetar las tradiciones, luchar por el emperador. Y entonces, bueno, había prensa, había televisión, que lo que hizo es, bueno, volcarse como los programas del corazón con Hiro Onoda, ¿no? Entonces le dieron a bombo y platillos una fama. Cuando llega y se descubre que hay otro después, primero que ya habían, se conoce que habían lo que era explotar el fenómeno del último soldado, ya lo habían explotado, pero encima el último soldado no era de origen japonés, era de Taiwán. Luchaba para el ejército imperial, pero no era japonés, ¿vale? Entonces, como eres de una clase menor y tampoco te vamos a dar bombo. Por eso yo termino este artículo con la pequeña broma de que, bueno, espero que la gente me permita, ¿no? Y entonces digo, por lo tanto, si yo fuera fiel a la historia, mi cómic, ¿no? Nuestro cómic debería llamarse Onoda, último soldado imperial de origen japonés, encontrado con vida y que no se suicidó después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces, como comprenderéis, por cosas del marketing y del golpe de gancho de un buen título, nos quedamos con la primera línea. Onoda, último soldado imperial. Punto. Claro, bueno, el otro que comentas era soldado taiwanés, es de la China nacionalista, ¿no? Claro, hoy en sí día que luchaba. Taiwán es China, es China, lo que pasa es que se llama Taiwán, pero digamos que es la China nacionalista, la China popular, digamos que es la China comunista, pero claro, no era japonés de nacionalidad. Claro, entonces ya no lo tomaron Claro, en consideración. exactamente. Es cierto que el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial tuvo ciertos aliados, pues algunos era por conveniencia, pero bueno, que sí que hubo otras naciones que apoyaron a Japón. Entonces yo sí que os cuelgo la lista de nombres de los 7, 8, 10 más famosos, los que más tardaron en entregarse, y luego hago la acotación, ¿no? Para que quede claro. Lo digo porque sé que hay historiadores que rápidamente dirán, cuidado, que Onoda no fue el último. Lo sé. Bueno, y sin desvelar mucho, porque claro, la intención no es destripar el cómic ni la historia en sí, que queden, no sé, algunos retazos sueltos. ¿Cómo es esa rendición? ¿Cómo al final dijo Onoda, bueno, yo creo que ya después de 30 años estoy ya aquí, no sé, creo que se me está yendo la vida, ¿no? Aquí luchando y estoy viendo ya, no sé, si él vería ya indicios de que bueno, a ver si es que es verdad, que no hay guerra ya y... Pues la verdad es que la rendición, cuando descubrí por qué se rindió, fue lo que me decidió de cabeza a escribir esta historia. Porque en este caso entra en juego un personaje que parece sacado de un cómic, que es Norio Suzuki. ¿Vale? Norio Suzuki era un joven, estamos hablando de un joven de veinteañero, en el cual, pues claro, había nacido cuando Onoda ya estaba escondido en la isla. O sea, yo en el cómic, en diferentes secuencias, intento transmitir en las páginas que tengo al lector del paso de los años, ¿vale? Pues con diferentes noticias, pues para que os deis cuenta que Onoda sigue bajo la lluvia, pero la vida en el exterior está avanzando y él sigue a su mismo ritmo, ¿no? Entonces, Norio Suzuki era un chaval japonés que en este caso pues decidió de repente dejar sus estudios, cosa súper extraña en aquella época, y a su familia por ir a ver mundo.
y empezó a viajar pues, por Asia, tocó parte de Europa, Sudamérica, entonces rompió todos los esquemas porque lo dejó todo por seguir sus instintos. Y en una de estas que vuelve a Japón, vuelve a casa, de casualidad llegaron las noticias de que el famoso y gran Hiro Onoda parece ser que lo hacían muerto desde el año 59, pues resulta que está vivo. Entonces esto le llega en el 74. Y Norio Suzuki dice que, así lo dice él, se levantó y decidió acometer una trilogía de objetivos en su vida. Que era encontrar al teniente Onoda, luego encontrar y ver con sus propios ojos un gran panda gigante, que en este caso pues tendría que ir a China a buscarlo, y, cómo no, ir a ver la guarida del Yeti, del abominable hombre de las nieves. Y además, para más simple, dijo, y en este orden. Así que como quiero hacerlo en este orden, me voy a buscar a Teniente Onoda. Así. O sea, ¿por qué? Ya sabéis que los japoneses hoy en día son muy espontáneos y son la bandera friki, creo que viene de Japón con el manga y con todas estas locuras que tienen. Pues bueno, este Norio Suzuki fue un pionero del mundo friki y con un par se preparó en poco tiempo, se documentó todo lo que pudo sobre aquello que contaban las noticias de Onoda y con su mochila, con unas chanclas y calcetines, se fue a Filipinas, a la selva de Lubán, a buscar a Hiro Onoda. Y esto, pues claro, yo no me lo creía. O sea, y entonces sí que empecé a buscar libros. Hay alguna película ahora mismo que se hizo hace poco en Francia, que está bastante chula. Un poco aburrida, aunque creo que al mismo tiempo refleja muy bien lo que es estar 30 años en una selva. Claro. Claro. Tiene que ser aburrido. Y entonces Hiro Onoda se encontró en mitad de la selva a Norio Suzuki. Aquí no quiero desvelar mucho, porque el cómic sí que lo reflejo guay y muy bien, ¿vale? Para aquellos que quieran apostar por el cómic, pues mira, no hace falta que vayáis a buscar documentales, esperaros a después, porque luego os va a picar la curiosidad y vais a querer saber si lo que os cuento es real. Y porque es que es una historia que la realidad, como muchas veces se dice, ¿no? Supera la ficción. Sí. Pues Sí, en este yo caso, pienso que siempre. si nadie había podido sacar al teniente Onoda de la selva, ¿cómo lo iba a sacar un joven sin ninguna arma, con unas chanclas y calcetines, pantalones cortos y camisa, y entra en la selva y en menos de 4 días da con Onoda? Aquí van a tener conversaciones y se queda varios días con él y lo convenció, en cierta manera, en rendirse. Pero Onoda dijo, muy bien, he estado, no te he matado, que lo amenazó con matarlo, dice, estás loco, o sea, ¿qué haces aquí? Y como vio la increíble imagen de un chico tan inofensivo y que además no buscaba que se rindiera, sino simplemente hablar con él, se conoce que empezaron a hablar y con el paso de los días entraron en amistad. Pero le dijo que aún así, no obstante, no se iba a rendir. Que o venía un superior con la orden directa de que te rinda, de que él se rindiera, o no lo iba a hacer. Y este superior era el mayor Taniguchi, que lo había instruido cuando él era joven, 30 años antes en aquella academia. O sea, ¿dónde estaría Taniguchi? Pues otra misión imposible para Norio Suzuki, que vuelve a Japón. Tuvo que mover cielo y tierra para poder dar con los informes del paradero de este Taniguchi, que ya no formaba parte del ejército y que nada más y nada menos regentaba una librería diminuta en un rincón de Japón. Y decirle, mayor, vengo con un mensaje de un soldado que dice que necesita que vaya a buscarle para que le dé la orden de rendición. Y así Norio Suzuki hizo más grande todavía la leyenda de conseguir que se rindiera Hiro Onoda. Y así pues ya vuelve, lleva al mayor, lo encuentra en persona. Habían pactado que cada 2 semanas en un punto de la isla
Onoda iba a estar, era la manera de protegerse, de que Nori Suzuki no fuera con el ejército ni nada más, sino era, ya Onoda le dio un punto donde él desde lejos pudiera asegurarse que no había nadie más y en este caso, pues, entregarse. Con, vamos a decirlo así, pero claro, lo que era el presidente de Filipinas le perdonó la vida, le perdonó los actos. Aquí los datos bailan, pero vamos a decir que Onoda o sus soldados provocaron la muerte de una treintena de civiles, policías, miembros del ejército, pescadores, campesinos, ¿vale? O sea, y es decir, que durante estos años él había causado daños. Sí, esa es la cara oscura de la historia, ¿no? Porque claro, en su cerrajón de creer que la guerra continuaba, de que tenían que defenderse, pues emplearon la violencia contra los demás y acabaron con la vida de mucha gente, como estás comentando, Nacho. Sí, lo único que al final pues decidieron primero que era mejor que se pudiera vivir en paz. Sí. O sea, que ya eran muchos años esperando su rendición y que al fin y al cabo realmente él estaba en guerra. Por lo tanto, se consideraron actos de guerra y que en cierta manera, pues bueno, es verdad que los familiares de estas víctimas pues no estarían tan convencidos ni tan contentos. No obstante, pues el descanso y la paz que pudo volver a la isla, pues valía la pena, ¿no? Y por eso pues pudo volver a Japón y en Japón este recibimiento fue a lo grande y no terminó así como así la vida de Onoda, o sea, continuó viviendo muchos años y haciendo cosas todavía llamativas. En el cómic, solo voy a poner ya en los extras, en el cómic termina con la rendición. Y ya el resto no os lo añado, pues si os habéis quedado con el gusanillo, por lo menos picar y luego ya a recaudar información. Pues la verdad que es una historia apasionante, ¿no? Claro, ya conocemos la historia, ¿no? Y muchos previamente conocían la historia, pero claro, no te imaginas que algo así pueda suceder, ¿no? De que acabe una guerra, de que queden soldados aislados, sobre todo tanto tiempo, porque sí que es cierto que puede ser que acabe una guerra y que en los primeros días haya confusión, que se alargue la cosa a un mes, 2 meses, que tú estés, digamos, defendiendo una posición de decir, no, es que de aquí no me muevo porque me han ordenado que defienda esta posición, me quieren intentar engañar, porque todos sabemos que el tema de las engañifas se hacían en las guerras para ganar posiciones o para vencer al enemigo, pero claro, de ahí a tantos años, pues eso es lo que hace la historia excepcional. Y bueno, y además comentas tú que no fue el único, que hubo muchos más soldados, incluso que uno que lo superó, aunque no era japonés, por así decirlo, pero vamos, es que es una historia apasionante. Así que, pues nada, ¿qué voy a decir? Que bueno, nada más por la historia, yo pienso vamos, que merece mucho la pena participar en este crowdfunding, adquirir ese cómic, Onoda, Último Soldado Imperial. Y bueno, pues no sé, muchas gracias, Nacho, por traernos esta historia, por meterte en esta aventura, ¿no? De publicar este cómic y relatar la vida de Onoda. La verdad es que yo encantado porque primero yo soy, aparte de profesor, en este caso de historia, y también trabajo con alumnos más pequeños en primaria, pero yo soy un gran fan, ¿no? Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y por lo tanto me da por perseguir esas pequeñas historias de gente que se saliera de lo normal y que luego a lo mejor al estudiarlas intentes encontrar cómo aplicarlas o bien a tu vida o sobre todo plantearte ¿yo qué hubiera hecho? O sea, esos pequeños dilemas. Por eso elegí también la historia de Werner von Braun, ¿no? O sea, sí. Con la doble cara de un comandante de las SS que por mucho que empezó estudiando cohetería terminó haciendo las V2, ¿no? Los primeros misiles balísticos de la historia, y que de ahí pasa a
ser el responsable, el mayor responsable de la llegada del hombre a la luna. Pero aparte colaboró con Walt Disney, diseñó parte de Disney World, presentaba un programa semanal para niños, que había millones de niños en el mundo con Disney, amigo de Kennedy. Bueno, es decir, le hicieron campos de fútbol americano en su nombre, monumentos, por supuesto. No se sabía que era nazi, porque ya sabéis que, bueno, esto no es cuestión de los americanos, sino todos los países aliados intentaron captar el máximo número de genios posibles, fueran científicos, físicos o militares. O sea, es decir, esto no solo Estados Unidos. O sea, de hecho, Von Braun eligió dónde rendirse y con quién. Vale, o sea, era prácticamente el número 1 de la lista, ¿no? Entonces, cuando hice esa historia, pues nada, sigo en esto. Ya estoy con otra del mismo palo. Mismo palo. Y nada, si os gusta, por cierto, también en el Berkami podéis conseguir Von Braun, ¿vale? O sea, también se puede añadir porque el mismo Berkami permite seleccionar recompensa y luego el add-on, que se dice, que es añadir la compra. Entonces podéis llevaros los 2 cómics perfectamente. Sí, qué bueno. Podéis buscar reseñas que con Von Braun han sido muy buenas. En su momento incluso ganamos el premio a Mejor Guión Nacional, ¿eh? O sea, un Liefeld de oro. Bueno, de oro era la estatuilla, pero lástima que no fuera de oro de verdad, ¿no? La verdad que, fíjate, comentas Von Braun, si no llega a ser por esos conocimientos que Von Braun tenían y, digamos, de ser tan valioso, de ser, digamos, el precursor de la llegada al hombre a la luna, podría haber sido juzgado en los juicios de Nuremberg perfectamente. O sea, para que veamos que todo el tema de la operación Paperclip y todas estas operaciones de rescate de científicos, de gente que sabía mucho, a pesar de que había participado en las atrocidades de los nazis o había tenido cierta participación, el talento fue rescatado, ¿no? Por así decirlo. Es también, como se suele decir, también otra cara de la moneda, que es la guerra, ¿no? O sea, a veces de la guerra también todos sabemos que se producen, los grandes adelantos se producen también gracias a las guerras, porque esa, digamos, esa ansia de ser mejor que el enemigo te hace que el ingenio se agudice y que se inventen cosas que luego utilizamos en el día a día. O sea, que es lo que tiene también la guerra, ¿no? Todos sabemos que la guerra es una desgracia absoluta, pero, como se suele decir, siempre hay que sacar las cosas positivas de cada cosa. En este caso de la guerra, pues también tiene ciertas cosas positivas. Por eso le titulo Von Braun, la cara oculta de la luna, que mucha gente con la portada, que la verdad es que me felicita por la portada, porque muchos piensan que es este mito que hubo de que los nazis tuvieron una base en la cara oculta de la luna, ¿vale? Pero yo voy más por el lado porque en el cómic paso por 3 capítulos, el inicio de Von Braun y cómo llegó a trabajar para el ejército de Hitler, el campo de concentración donde se fabricaron las V2, que fue una montaña con un campamento subterráneo, donde murieron más presos fabricando la propia base y los misiles que por víctimas de los misiles. Hay que apuntar que funcionaron, ¿eh? Llegaron a bombardear Londres, París, Amberes. Es decir, que lo que pasa es que la guerra estaba ya terminada, ¿vale? Entonces, menos mal. Sí. Y en este caso, pues, el lazo, ¿no? Que llega cuando Wernher von Braun, este pasado quedó totalmente tapadito y él, pues, que tenía un don de gentes brutal, se hizo con la fama, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, por eso es la cara oculta del viaje a la luna. O sea, ¿por qué se llegó a la luna? Claro, es verdad que una vez se llega a la luna, Estados Unidos ya saca la bandera estadounidense y empieza a tapar cómo ha llegado, ¿no? Y años después empieza la caza de brujas, ¿no? Claro. Pues sí. Pues también muy apasionante la historia, bueno, y si dices que se puede añadir al crowdfunding, pues vamos, estupendamente.
Ujú. Pues nada, Nacho, como he comentado anteriormente, un auténtico placer que hayas venido a la Biblioteca de la Historia a presentarnos tu proyecto. Y como he comentado también anteriormente, dejaré en la descripción del audio el enlace a Berkami y a este crowdfunding para que, bueno, para que todos los oyentes de la Biblioteca de la Historia pues lo tengan más a mano, y también dejaré pues el enlace a tu página web para que también conozcan todos tus trabajos. Pues yo encantado de estar aquí y bueno, ya sabes que a la próxima me puedes invitar, aunque sea para vender mi propio cómic o hablar de otras cosas, ¿eh? Que a mí la Pues, historia me apasiona. pues vamos, yo encantado, Nacho. Y como siempre digo, muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.